Antes de empezar, les recuerdo que si les gusta mi contenido, no duden en suscribirse y dar clic a la campanita para que sepan cuándo volveré a subir videos. Dicho lo anterior, comencemos. Si quieres conocer toda la mitología asociada a Samael antes de que fuera exiliado del paraíso, te invito a que revises la primera parte de este estudio, que encontrarás en el siguiente enlace. El ángel o demonio Samael, después de la caída. Como ya hemos visto en el video anterior, existe una vasta cantidad de referencias mitológicas que identifican a Samael como un actor importante dentro de la rebelión de los ángeles, aunque sus acciones son factores que provocan la ira de Dios en un polo diferente al de los demás Grigori. Es decir, su caída es producto de su rebeldía y no de pervertir a los humanos, tal como aparece en el libro de Enoch. De todas formas, como se conoce, su ira continuó y se enfocó en la creación de Dios, el género humano, por ser la causa del pecado que provocó su exilio, la soberbia. En primera instancia, es importante aclarar que la Biblia, sea cual sea, es un compendio metafórico en el cual se desenvuelve toda la historia de forma connotativa, por lo que si aún sigue creyendo que la manzanita tenía poderes, puede que le moleste lo que vendrá a continuación. Partamos entonces diciendo que la manzana del conocimiento es una palabra elegante para hablar sobre el acto sexual. Te invito a leer un artículo interesante que dejaré en la descripción del video y que encontré en la web, por si quieres conocer más pruebas bibliográficas sobre este hecho. Comprendiendo lo anterior, podemos decir que la participación de Samael en el pecado original, según el mito judaico, se ramifica en dos formas diferentes. O Lilith y Samael trabajan por separado, o los dos trabajan como una sola entidad. En la primera versión se dice que tras la separación de Adán y Eva, que según el gnosticismo duró 130 años, en el mismo instante en que Lilith consolaba al hombre primordial, en un segundo encuentro dentro del paraíso y antes de que se alejara del Edén, Samael se aparea con Eva y da origen a la estirpe de los réprobos al fecundar a Caín, paternidad que tiene como cimiento el libro apócrifo de Juan, un texto de enseñanzas gnósticas del siglo II. Es de esta manera que se dice que la serpiente es un esfuerzo en conjunto entre Samael y Lilith. En la segunda versión se cuenta que, después de que Lilith fuera desterrada del paraíso, la pasión que compartían Samael y la demonisa por la venganza les hizo reunirse como una sola entidad. Samael se convirtió entonces en el consorte de la primera esposa de Adán, procreando con ella una gran cantidad de niños demoníacos, incluyendo un hijo, la espada de Samael, o Asmodai o Asmodio, identificado a veces en textos medievales como el mismo Samael. Ya unidos, se cuenta en el Pirk del rabino Eleazar, un trabajo midrash fechado en el periodo durante la difusión del Islam, que en pos de su venganza, estas dos entidades tomaron la forma de la mujer serpiente, Lilith la parte superior y Samael la inferior, serpiente que tentó a Eva a tomar del, entre comillas, fruto prohibido. A pesar de la reiteración constante de los mitos anteriores, en algunos textos apócrifos medievales se toma como responsable a Gaderel, un ministro de Satanás, como el que se convirtió en serpiente y tentó a Eva, en lugar de Samael. Ahora, si nos asimos de la relación entre ángel y demonisa, Lilith no fue la única pareja de Samael. Según textos gnósticos, también se apareó con los otros tres ángeles de la prostitución sagrada, es decir, Eliset Senunim, Naamá y Agrat Bat Malat. Pero, ¿quiénes son estos seres? Se dice que durante la antes mencionada separación entre Eva y Adán, el hombre primordial también tuvo como concubinas a estas tres ángeles, procreando seres mágicos como resultado, por lo que su participación en el génesis de la humanidad es condenada al tono de una ramería. Cabe señalar, sin embargo, que este vínculo es dudoso y probablemente se derive de un caso de identidad equivocada, que equipara a Samael con el demonio Azazel, quien es el mismo en la sabiduría zoharista, y a su vez una combinación de los ángeles Azael y Asa. Continuando con las mitologías, Samael no solo participó en el castigo de la primera humanidad, sino que continuó constantemente intercediendo en otras instancias. Las más próximas en la línea de tiempo es la que se hace presente sorprendentemente en la epopeya de Gilgamesh.
Recordemos que el diluvio sumerio es el precedente textual del expuesto en el Génesis, ubicado en el poema de Utnapishtim, que en textos midrásicos se asocia con Noé, así como otros pasajes entre los dos textos. Además, se presentan como personajes a Enlil como el dios tempestuoso que eventualmente llegó a ser reconocido como Jehová según estudios rabínicos, y Enki, el sabio guardián del árbol del conocimiento, que también tenía otro nombre en la tradición hebrea, en la cual fue llamado Samael, porque él era el señor designado de Sama en la Mesopotamia septentrional. A través de un análisis interpretativo, Samael Enki adquiere rasgos de benefactor de la humanidad en esta epopeya, aconsejando con sabiduría a Utnapishtim sobre cómo sortear las posibles masacres que Enlil llevaría a cabo, por encontrar a la humanidad literalmente ruidosa y numerosa. En este sentido, Jehová es el Dios que quiere destruir a la humanidad y Samael su salvador, lo que obviamente da vuelta al enfoque que regularmente se le da a la participación del ángel. Aclaro que esta es una interpretación rabínica, sujeta a puntos de vista, pero que es muy interesante de mencionar. A diferencia de lo anterior, en otros referentes que he encontrado en la web y que aluden a unas poco objetivas crónicas, se sostiene que Samael Enki se introdujo como polizón en el arca, manteniendo allí relaciones clandestinas con una de las piadosas pero ardientes nueras de Noé, transgrediendo la prohibición de fornicar que había establecido el patriarca para todas las parejas de la nave, mientras durase la cólera de Dios. No solo Samael y aquella nuera de Noé se entregaron al placer, el perro y el cuervo los secundaron, lo que los condenó a ser expulsados del recinto de los elegidos. Samael eludió hábilmente la condena al abandonar el arca tal como había ingresado en ella, clandestinamente, afrontando las aguas sin ningún temor, ya que su vida y su cuerpo ocupaban apenas el espacio de una gota de miel. Aclaro, eso sí, que esta última mitología no se encuentra ni en la epopeya de Gilgamesh, ni en el Génesis 1 cristiano, ni en el Génesis 2 judaico. La verdad, lo investigué arduamente y no sé de dónde lo habrán sacado, pero lo coloco por si alguno de ustedes conoce la fuente. Si es así, coméntenlo, me sería de mucha ayuda. Hasta acá llegamos con la segunda parte de la mitología asociada a Samael. Espero que les haya gustado y los invito a estar atentos a la próxima entrega, que abarcará toda aquella asociada a la descendencia de Noé y el gnosticismo. Esto fue Logomaquia. Hiciste lo correcto al traerlo conmigo. Los demás no pensarán lo mismo. Claro que sí. En señal de agradecimiento, tengo un regalo para ti. ¿Recuerdas al arcángel Amitiel? Si te gustó el video, da pulgar arriba y comparte. Subiré videos cada semana. Si te gustó el contenido, puedes seguirme en mis redes sociales, encontradas un poco más abajo en la descripción del video. Y no te olvides, contemplar el pasado para comprender el futuro. Esto fue Logomaquia.